Venga, ya estamos llegando a Saxón y ahora lo que tenemos que hacer es, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, picar. Mira, hombre, no, está ahí. Pues nada, pues ya estamos aquí. Mira, mira, mira quién está ahí. Está un tío por ahí, a ver. ¿Qué pasa de qué? Venimos a lo que venimos. ¿A qué venimos a hacer? Ya lo he dicho antes. Vamos Diego. a destripar. A destripar el Lumier. Vamos a destripar. Pero el mío no. No, alguno que traiga. Pues ya traigan uno. Bueno, pues venga, a eso vamos. A destripar el Lumier. Bueno, llegas un poco tarde. Perdóname en el alma, pero estar espléndido ahora y compensarlo. Bueno, nosotros ya hemos empezado, ¿eh? ¿Ya habéis hecho una previa? Sí, que va, no hemos hecho nada. Te estábamos esperando. Vale, pues a ver. Aquí llevo el portátil, las hojas, las carpetas, llevo aquí todos los accesorios, el Kerkit por si luego queréis que lo comentemos. Vamos. Ya lo hemos comentado. Ah, vale, perdón. Además ha salido No, vamos acá de destripar. Y, importante, es un clarinete que lleva, creo, un año sin ser revisado. Entonces es más o menos cuando le tocaría, ¿vale? ahora se acabó hecha. Entonces vamos a verlo sin trampa ni cartón, tal y como está, del último concierto que hice. Vale. Diego va a ir viendo un poco cómo está el estado. Es un clarinete que tendrá ahora pues 3 años y algo. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver cómo se mantiene con el tiempo. Bueno, vamos al si bemol, que es donde Venga. se le mete caña. Vamos a ver si bemol. Sobre todo con cuidado, ¿eh? Que son instrumentos que... Barriletes. Con cuidado. Claro que son instrumentos... Yo sabía preparar El martillo. Bueno, a lo que vamos. Diego, ¿por dónde vas a empezar? ¿Por el cuerpo superior? Cuerpo superior. Muy bien. Estamos hablando del Lumier de Juan, ¿eh? Lumière. Sí, es un Lumière granadilla mixto que le llamamos aquí, que es llaves plata, pilares oro. Vale, es como el mío, pero en granadilla. Eso es. Podemos empezar por las características de construcción Sí. del instrumento, ¿no? Para Exacto. que la gente se entere, porque Cosas después, que vemos así. a ver cómo ha evolucionado por desgastes y eso, luego vamos. Vale. Pero vamos a ver los primeros Cosas nuevas, detalles que se ven comparando con otros instrumentos. En las espigas son cosas que igual salen en la página web de Sí. Vacuum, ¿no? Pero ya vemos que los extremos de las espigas son de fibra de carbono. Ujú. ¿Vale? Están reforzados con fibra de carbono. Esto va a hacer que los encajes sean mucho más estables con el tiempo, más duraderos, y la transmisión justamente de armónicos y de vibración entre partes va a ser mucho mejor, porque si esto hace contacto con la madera de la otra parte, sabemos que la fibra de carbono tiene aún una mayor transmisión de vibración y de armónicos que la madera en sí, o sea que las conexiones van a ser aún Digamos mejor, que ahí ¿no? ganamos. Ahí ganamos, ¿no? Lo que hace el corcho, que normalmente es quitar, porque las juntas de corcho amortiguan las vibraciones, normalmente se utilizan los corchos, ya sabes, para insonorizar y para quitar vibraciones, lo volvemos a ganar en el contacto de la espiga, especialmente cuando los tenemos juntados a tope, ¿no? Y que es chulo si sacáramos el corcho, que ahora no lo haremos, la parte donde va el corcho también es fibra. Claro. Los pilares que son atornillados son de muy fácil acceso a nivel técnico. Lo digo porque en otras marcas los ves los tornillos por la parte de dentro. Si tenemos el caso, no es ahora, no se ve, pero de un clarinete que ha sido muy maltratado, ha tenido humedades o hay unos sudores muy importantes, si tenemos un eje bloqueado por óxido, normalmente al estar los tornillos por dentro no nos permite tener otra forma de desmontar, ¿no? Entonces tenemos que trabajar y trabajar y trabajar, poniendo aceite y quizás hasta calentando, protegiendo la madera hasta que aquel tornillo sale y en última instancia, si no, cortar, ¿no? Sí, Pero ya. esto nos está dando, nos está permitiendo tener otra forma de acceder a poder desmontarlo, que es sacando los pilares y luego
desatornillando los pilares del mismo eje. Luego ya con el eje fuera, aunque esté bloqueado dentro de la llave, es fácil trabajarlo para que salga. Lo de los pilares. Que aquí hay una leyenda que el otro día me decían y era, claro, es que lleva doble tornillo, porque lleva el del pilar y el extra. No es así. No es un tornillo. Es una plataforma donde por un lado está el pilar y por donde otro está el enganche, el tornillo. Vamos a coger un cuerpo de otra marca, ¿vale? Eso, Para que veáis un poquito lo que estamos hablando. ¿Vale? Bueno, estos pilares de aquí Eso es. se enroscan, ¿no? Se enroscan, ¿vale? Pero los que te decía yo que teníamos con tornillos son estos de aquí. Y están Que en la ves que parte quedan interna. hacia adentro, Claro. en la parte interna, ¿vale? El hecho de que estén hacia afuera, por lo que explicaba, es mejor por si hay una llave bloqueada. Normalmente las de aquí arriba, que son llaves que reciben mucha humedad y están en contacto directo con el sudor de la mano, a veces puede ocurrir, especialmente con esta de aquí. Ajá. Y tenemos los tornillos siempre accesibles a nivel, hablo de aquí como técnico, de ¿eh? trabajo Los para tenemos taller. accesibles. En cambio, en la mayoría de las marcas, estos de aquí o estos de aquí se han de enroscar en la madera. Con lo cual, si hay un bloqueo, hay un óxido, no hay otra manera de desmontar que o cerrando o insistir, ¿no? Tú puedes insistir, trabajar unas horas, dejar el instrumento con aceite, etcétera, etcétera. Ya. Bueno, como se hace habitualmente. Nos da la posibilidad de hacer el fitting del mecanismo. El fitting es cuando quitamos holgura, ¿vale? Suplementando los pilares por debajo para acercarlos a la llave, sea de un lado o del otro, trabajar para que los pilares hagan contacto con la llave y no tengamos esa holgura longitudinal que puede aparecer con el tiempo, ¿vale? Eso está... Incluso me han muy añadido desde interesante. fábrica que teóricamente es más sencillo la sustitución de un pilar u otro cuando haya desgaste. Sí. Está muy bien, está muy bien. A nivel mecanismo también, o insonorización del mecanismo, veo que utilizan unos materiales que están muy bien, este fieltro gris, ¿vale? Que hace que el tacto sea muy firme, pero a su vez no hace ruido, ¿vale? Pero lo bueno es que el tacto es bien firme. Sí, que Se no haya- sabe, no es el corcho, que a veces tiene cierta Más gomoso, ¿no? gomosidad, sí, o no sé cómo llamarlo, pero que da esa sensación que nunca sabes dónde acaba de tocar, dónde es el fin, y la sensación para un músico profesional es que tiene que saber exactamente, cuanto más exacto sea el mecanismo y más rígido en ese sentido, más rápido podrá ir, ¿no? Podrá correr. Este tornillo de regulación para la correspondencia, súper bueno, que normalmente en otros instrumentos nos encontramos un fieltrito o un corcho y que hay que estar lijando o moviendo la llave para calibrarlo. Al cabo de un tiempo, depende de la presión de cada músico o depende de la zapatilla, cómo ha cedido, hay que rectificar. Aquí es muy fácil de rectificar, y si el mismo músico tiene un poco de idea de cómo hacerlo, con un pequeño tornavís se lo puede ajustar a su manera. Yo me encuentro muchas veces con músicos profesionales, intento hacer este ajuste cuando vienen a probar el instrumento aquí, porque depende del dedo de cada persona, cómo cae dentro de la O chimenea si y te del gusta anillo. apretarlo más, apretarlo Exactamente. menos. Es el ajuste que le vas a dar. Y yo me encuentro que a veces mi ajuste para mi dedo no es el mismo que el tuyo, por ejemplo. Sí. ¿no? Porque mi dedo toca antes igual o toca después en lo tiene la más grosor o lo que chimenea sea. y el anillo queda más arriba, lo que sea, ¿no? Dedos más anchos normalmente van diferente a los dedos más finos, y depende también de la... Y lo chulo es que no tienes que doblar, ¿no? No hay que doblar, se calibra. ¿Vale? Tenemos tornillos de regulación para la apertura del mecanismo de cambio de registro, ¿vale? Otra vez vuelvo a ver este mecanismo que lo comentamos al principio, Juan. Esta forma de la llave es así un poco extraterrestre, ¿no? Muy bonita, además es la marca de, Es medianura, sí. marca de la casa. Sí, pero hay que hacer un análisis y es muy interesante.
yo no sé si eso yo creo que está pensado más allá de lo estético, ¿no? Sí, tiene en principio una funcionalidad que yo lo he notado en concierto y es las cadencias, si te fijas, caen una debajo de la otra. Sí. Que cuando era la construcción normal van más al lado. Entonces Sí. ocupa más espacio y no hay tanto desagüe libre. Entonces de esa manera a mí en molido sostenido yo he notado que no hay esa saturación de agua. Sí, bueno, ¿Vale? supongo que acústicamente esto está pensado también, ¿no? El hecho de que estén Que más venga. alineados, También. hay una cuestión acústica que seguramente que Morri lo ha trabajado. Yo lo que Son noto sólidas, es que es muy sólido. Eso es lo que más... Esto es más guay. baja como ahí pega la zapatilla en el oído y sin lugar a dudas, que también a veces ocurre con otros clarinetes, de que esa llave que justamente es al revés, como que parece que inclusive cuando lo montas flexa un poco. Sí, es un ¿no? poco... Exacto. Pero te lo decía al principio, que me recordaba un clarinete y he estado buscándolo esta mañana, un cuerpo que tenía por ahí tirado, Vamos y a lo he verlo. encontrado y está por aquí. Esto es un clarinete de estudio, ni lo he limpiado ni nada, tal como lo saqué del cajón. Mira, Armstrong, y ya- americano. Y ya tiene un poco Exacto. esa Sí, disposición. esta disposición, pero fíjate que no tiene nada que ver tampoco a los clarinetes de la época, ¿no? de la época o actuales de otras marcas, Sí. que ya tiene un poco esa forma. Sí. Aún Vacuum los ha levantado más, ha alineado un poquito más y creo que eso es lo que le da más estabilidad, porque esta parte de aquí es mucho más, es una parte entera, ¿no? Aquí Sí. se forma un hueco para que la llave abra. Bueno, Sí, pero se ve la idea, se ve la idea. ostras, me recordaba mucho esto. ¿Mm? Es muy guapo. Y el tema de como si actúa como resonadores también. Claro, al final yo también lo explico. Es un mecanismo que en muchos sitios tiene más material. Aquí en la cadencia tienes más material, igual que aquí en la parte de los pilares de abajo. Ujú. Que esto al final es parecido a lo que en su día se comercializó con Le Frec. De esa resonancia dentro del cuerpo. Bueno, hay más masa, ¿no? Hay más peso, hay más masa en todo el instrumento en general. Y Bien, nada, seguimos. trabajan con el metal en vez de trabajar, por ejemplo, Selmer, que trabaja con mucha madera. Aquí trabajan con el metal, con un mecanismo pesadito. Lo que es interesante, lo de los resortes estos, ¿no? Los muelles Los helicoidales. muelles helicoidales. Helicoidales. Es súper preciso. Sacamos una llave. Venga. Cuando venía con mi instrumento anterior, yo siempre decía, hostia, la tensión de los muelles, tal. Es como, esto lleva 3 años y no he tenido que tocar la tensión. Perdona, Juan, quiero ver cómo lo hace. Para aprender, porque a mí me gusta hacerlo en casa esto. ¿Sabes cuántas veces lo he hecho, Diego, con el mío esto? 5 veces. 5 veces, claro. Entonces, cuando pasa algo, pues lo llevo al mecánico. Le digo, mira, que me lo han dado mal. Y en verdad he sido yo, Me ¿sabes? sobran tornillos. Sí, Se pero van porque cayendo. siempre ponen de más, eso ya lo sabéis. Eh, Fíjate el muelle. Mostramos lo que llevan habitualmente. Exacto, sí. Hay Vamos a gente ver que el ni muelle debe de saber ballesta. lo que lleva. El muelle de ballesta. Yo lo saqué precisamente con miedo pensando, guau, esto se va a caer. Y no se cae, es que está enganchado. O no, enganchado con pegamento, ¿eh? Tiene un tornillito al fondo, si lo veis. No, No se llega a apreciar. a ver. Hay un tornillito ahí plan de Ahí está. la diferencia. Muelle helicoidal. Un resorte, típico resorte. Ujú. Despiralado. Y muelle ballesta o muelle plano. ¿Eh? Esto es lo típico. Todas las cadencias, todas las llaves de lateral, las palancas, normalmente en todos los clarinetes vienen así. Que normalmente en esta llave es el que suele acabar partiendo. Por Que es la óxido más de- que se utiliza, se trina y recibe bastante óxido porque es esta zona de aquí, que ya sabemos que solemos acumular mucha agua, ¿no? Entonces este es el que más sufre. Este de aquí y este de aquí. Bueno, una innovación muy, muy interesante y que le da muchísima estabilidad y firmeza a la hora de ejecutar, de trinar o de tocar la nota. La devolución de la llave es fantástica.
Da una muy buena sensación. ¿Lo sabré montar? Si no puedes, lo hago yo, ¿eh? Venga, Diego, no excusas. Tú tranquilo, que como no estudio el clarinete, Diego... ¡Ostras, anda! Sí. Muy fácil, se monta muy fácil. Y luego tiene otro detalle, fíjate, si picas la segunda cadencia, ¿Qué? eso es muy cómodo. Pero pica solo en la segunda. ¿Ves? Tú no tienes el... sí que tienes un poco de juego. Lo justo, Lo justico, exacto, justo porque... para que pueda, pero si va tan preciso, Sí, no desliza igual, no patina igual. No, es que si está Tiene tocando, que haber. si hace contacto continuo, te puede estar abriendo esta sin querer. Sí, es por eso, Una pequeña, si le echas mucho aire en alguna nota, te puede vibrar esta, si la tienes tocando continuamente. Tiene que haber un poquito de holgura aquí, lo mismo que aquí, tiene que haber muy poquitito. Eso no sabía. Cuando se hinchan las zapatillas por humedad, por lo que sea, si esto está tocando justo, te puede estar abriendo esta, Vale, no. sin querer un poco. Y esto, claro, tiene que tener una mínima holgura. Además sabemos que son las zonas de mucha humedad. Se puede hinchar un poco la zapatilla. Y eso, o en el momento que echas mucho aire, que te produzca una vibración y te pierda. Muy bien, vemos que aquí tenemos una llave extra, Juan. Explícanos qué es lo que va a hacer cuando lo unamos con el... Esta llave lo que va a hacer inferior. es interpretar en qué nota estamos tocando para accionar lo que sería una llave de corrección, ¿vale? Que lo que nos permite es, sobre todo, el registro grave, que es el fa y el mi, que son las notas quizá más sensibles a nivel de afinación, poderlas corregir, ¿vale? De hecho, al tener esa llave de corrección que estaría aquí, pueden sobredimensionar esta chimenea, ¿vale? Entonces, yo le llamo que es una llave de corrección automática, porque no tienes que hacer nada, ¿vale? Que hay, las otras marcas lo que hacen es poner una llave aquí, Exacto. o una llave aquí atrás, Exacto. ¿vale? Y luego está bien porque de la manera en la que lo han hecho, hay notas de garganta, como el si bemol, que está activada. Entonces te redondea un pelín más. Entonces, acústicamente no solamente afectaría al fa, a la afinación del fa, sino que afecta a algunas notas más también a nivel acústico. Muy bien. Más cositas, mira, por ejemplo, a ver qué te parece lo que lleva la zapatilla de doceava, que es un trauma bastante grande de los instrumentistas. Fijaos que lleva un pinchito. Sí. Ese pinchito lo que hace es evitar las turbulencias que se generan y evitar el que suele aparecer o en el si o en el do. Sí, es el ruido típico de aire que genera aquí. Y luego en España lo que hemos hecho es que todos los clarinetes de la gama Custom vienen con unos accesorios que os pondrá Bartolomé en foto, que es tanto en el aro de la de la mano izquierda, no sé, del pulgar izquierdo, no sé el nombre técnico, Sí, es en la chimenea del Chalumeau. chimenea de Chalumeau, y la de doceava son tubitos en plata maciza y en espiral, que lo que permite es que puedes regular la entrada y la salida del tubito. O sea, tú puedes, si te fijas, tiene aquí unos ganchos. Sí, como los oboes. Eso es, no sé si ahí lo ves. Sí, bueno, de eso tenemos alguna... Y eso nos imagen. permite, si hay alguna pequeña descompensación en los registros, he visto que Morri es una de las cosas que suele fijarse. Y bueno, es un extra que yo no sé por qué no lo O sea que ponen tú del puedes subir o bajar, un ¿eh? poquitito. Vale, Eso es. ok. Eso es. Y afecta bastante al sonido. Vale. Entonces, todos los que vienen a España ya vienen con eso puesto. Y luego ya pues es más tema ergonómico, ¿no? Lo que se puede ver es alguna forma así diferente. Sí. El overcut este es muy interesante porque es un overcut que está pensado cuando nosotros tocamos del do al sol agudo, ¿vale? Tú dices esto, ¿eh? Esta formita que tiene aquí. Es parecido a un bisel de flauta, Sí. ¿vale? Y esto lo que hace la marca es, cuando nosotros tocamos del do al sol, el registro agudo, todo ok, es un sonido bastante redondito, pero es verdad que cuando vamos al la, de golpe es un poco más nasal, ¿no? Porque pasamos de sacar todo el aire por aquí, de estos agujeros grandes, a cuando hacemos el la, principalmente sale todo por este agujero. Sí. Entonces, con esta forma, el undercut y el overcut lo que hace es que pueda aerodinámicamente salir mejor el aire. Normalmente muchas fábricas lo han trabajado con el undercut solamente, ¿no? Es lo que han trabajado en conicidad por debajo, conicidad más larga, más corta, pero nunca por encima. Y esto es muy curioso porque en las demos que hace Morri te lo puede hacer Se puede tu hacer al instrumento, momento, sí, la ¿no? verdad es que se puede hacer, sí. Y es muy, a mí me lo hizo a mi instrumento anterior
Era un Yamaha Custom. Yo le dije, antes de poder explicar todo esto, le dije a Morri, mira, yo quiero que lo hagas con mi clarinete porque lo conozco mucho y quiero ver qué ocurre a nivel acústico. Y es una cosa que se nota muchísimo. Se nota, ¿eh? Que no le prestas quizá mucha atención, pero se nota mucho. Y esto lo tenemos a partir del Q. O sea, hay muchas de las cosas que le estamos contando que van en el Q, pero es verdad que el Lumière tiene muchas cosas extras. Y sobre todo lo del mecanismo es quizá lo que más sorprende, más allá del tema acústico. Muy bien. Sustituimos anillo metálico ya directamente con anillo en fibra de carbono. Eso es. Lo mismo que explicábamos antes con todas las características. Aquí en la unión con la campana también se ve. Pero bueno, no se mira todo lo... Qué bonito. Pues yo tengo uno igual. Igual, bueno... Él dice que es más bonito el suyo, que realmente el cocobolo es muy exótico, Sí, pero ya se ha vuelto un poco oscurico, ¿eh? Ya... se ha puesto moreno, se ha puesto moreno. Exacto. Bueno, No hay que tocarlo tanto. por eso es normal. Sí. De hecho, la madera se va oscureciendo. lo bonito de la fibra es que pesa menos y lo de las vibraciones que os decía Chono, que es interesante ver cómo el instrumento vibra muy fácil. Aquí Hay muchas cosas. Hay muchas cosas, ¿eh? Mira este soporte. En vez de montar 3 pilares, un solo soporte. Fantástico. Y eso también es un resonador. ¿Te lo crees o no, Diego? Que es un resonador. Tendría que probarlo. Venga, hombre. Habría que quitarlo y ver qué pasa. Habría que analizar también qué es lo que significa resonador, ¿no? Eso es. Para empezar. Sí, porque a veces utilizamos cosas del vocabulario que es... Sí, bueno, pero se entiende. A veces lo podemos entender, pero el efecto resonador, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Qué es lo que dice Morri con respecto a esto? Con respecto a qué es un resonador. Amplifica, proyecta, timbra. ¿Qué es lo que él lo llama resonator? ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Qué cualidades le otorga a este cuerpo en particular? Que tenga este soporte de las palancas, todo en uno. Y que él lo llame resonador. Para mí, a nivel mecanismo, es muy estable. Sí, Lo que nos da es una estabilidad mecánica en esto que normalmente son llaves que continuamente hay que estar quitando holguras, y los pilares normalmente aquí de costado cuando el instrumento cae, porque en algún momento todos los instrumentos caen, estos pilares cuando son individuales, alguno se mueve. Son pilares muy largos, cogidos en lateral, que salen de costado, normalmente atornillados a la madera, y hay movimiento. Por eso adquieren siempre tantísima holgura. Aquí yo lo que veo es algo muy estable. Sí, con las mismas características que venimos desde el cuerpo superior, pero veo algo muy estable. A nivel acústico, sería interesante ver cómo lo defienden desde fábrica y qué cualidades acústicas da. Eso. Sí. Si da un ataque más inmediato, si da más proyección, si da más armónicos. Mira, lo que me Aquí sorprendió... tendrías el otro tornillito. Sí, lo que hemos hablado antes. la también, altura, ¿no? Para calibrar la altura. Que puedes hacer que las manos, los aros, bajen un poco, suban. Claro, sí, pero normalmente muchos instrumentos y a nivel profesional, el do de abajo, este que suele salir con mucho aire, también una nota muy soplada, y se puede calibrar de acá. Abres un poquito el mecanismo, desahogas. Lo que hemos visto es que cuando han venido artistas ahí al showroom, cuando hay alguna cosa, por ejemplo el sol sostenido, la, que ya tienes que jugar un poco con obertura. Obertura, afinación al tocar estos tornillos, este de aquí o este de aquí, es como muy rápido, ¿no? Porque le das cuartos de vueltas, arriba abajo, y es un momento en el que ajustas el punto que necesitan, pues más fácil. Que digo, perdona, ¿eh? Sí. Antes tú vas a decir algo, Diego, pero yo iba a decir dale. lo que me sorprendió mucho a mí, y supongo que a mucha más gente, es la planitud de estas dos llaves, el poco rebombamiento que tiene, ¿no? Que a veces para pasar de una a otra, que ya sé que no hace falta, pero bueno, porque es sistema Boehm, pero que oye, que va muy bien el tema de que sean más planitas, están en las otras marcas. Están muy alineados, sí. Sí. Y como en todo el instrumento, se nota una firmeza aquí. Tremendo, ¿eh?
Pero eso es por la electrólisis. A lo mejor han estado más tiempo. ¿De qué te ríes? Pero eso es así. Las llaves, ¿no? Cuanto más tiempo estás... Bueno, la electrólisis lo que le dará una capa más gorda de Plata. plateado, ¿no? Pues la paca, no sé, lo que sea. Bueno, hay material ahí. Está Sí. bien hecho. Vamos, que no la está doblas bien con hecho. facilidad la llave. No. El pilar, mira, el tope aquí. El tope aquí abajo. Mira esto. Esto de aquí. A También. ver, espera que os hago un primer plano. Sí. Bueno, igual Esto que aquí, ese... donde toca esta llave. Ujú. Ahí está. Igual que ese Y luego está tienes este de que aquí. es el del mi bemol. Sí, Este. ahí está. Ah, señálalo, digo. Sí, este. Donde hace contacto esta. Exacto. Esa. ¿Eh? Exacto, sí, sí. Mostramos en otro instrumento. Sí, claro. Eso es. ¿Cómo Mira, va a en ser? este que está muy bien acabado, este metal. Tiene Bueno, sí, electrólisis. mira, perfecto. Venga. ¿Ah, sí? Mira, sí, sirve. Este, El de aquí. ganchito típico. Este ganchito aquí, este rulito, es este de aquí. ¿Vale? Que normalmente esto, hay clarinetes que es muy débil y parece mentira, pero con el mismo uso se va doblando para abajo, va cediendo. Y ni te explico cuando hay un golpe o una caída, pero es que inclusive puede ser un golpe o una caída dentro de la misma maleta, porque ese movimiento en seco que hace, aunque hay un material esponjoso, pero normalmente acaba tocando en la tapa de la maleta, cede esto para abajo. Mira este muelle que lindo que está aquí. Para clavártelo en los ojos. Bueno, pues no, ya lo acabarás esto. Y ¿no? el otro, nada, que la palanca normalmente pica aquí, en el Choca pilar, directamente, en el pilar. Y a veces, depende de la posición, si toca un poquito la llave, hasta te baja los anillos. Ah, es verdad. Si toca mucho en este pilar, pero si está un poco desplazado, depende cómo cae esta llave, te mueve un poquitín esto. ¿Vale? Pues sí, mira que sirvió. Te mueve. Está como el que tengo yo en mi casa, ¿eh? Que todavía no lo he acabado. Pero está un poco mejor el tuyo. Bueno, Estos tornillos de regulación me flipan, estos de aquí. Estos. Bueno, este lo vemos que en otras marcas lo empiezan a implementar, pero que lo ponen aquí, Sí. ¿no? Lo calibran desde aquí. Pero esto de acá también es, yo creo que es muy estable porque lo que está haciendo es el retorno Es de una esta llave maravilla. que toque directamente en el cuerpo y es mucho mejor. Pero esto de aquí, para quitar esa pequeña holgurita que se forma acá, a veces que es tan molesta, que lo puedes hacer especialmente tú solo. Sí. si tocas, mantienes el dedo apoyado ahí en la palanca y notas la Ya vibración o ese pequeño movimiento y uno cuanto más piensas, más te molesta, Sí. te lo tocas tú solo de aquí hasta el punto que lo necesitas. Hay un punto muy interesante que es el punto de desajuste principal, que es cuando se desajustan estas dos llaves, que normalmente se trabaja por aquí Sí. y aquí lo que han hecho es, ¡pam!, Tornillos también. poner esos tornillitos. Estos tornillos. Tornillos de aquí abajo. ajuste. Sí. Perfecto. Que yo creo que soluciona un poco el... Estos de aquí la y papeleta. luego Ese. el calibrado este de aquí. Al estilo clarinete bajo ya, ¿no? Ajá. Con una palanca, con una regulación. Que normalmente el desajuste típico de la nota Si, la segunda parte de registro, que tantos problemas trae cuando lo tocamos aquí. ¿Vale? Y aquí, plácate. Directamente. Lo podemos reforzar con esto. Esto está calibrado normalmente desde aquí, pero ellos refuerzan con otra palanca desde el eje directamente. Entonces lo hace mucho más estable y más duradero. Sí, o sea, yo he alucinado porque es que no he tenido que hacerle nada de ajuste. 0. Y por ejemplo, Josep, que toca muchas horas, ha estado 3-4 años con el clarinete que no le ha hecho apenas nada. Mantenimientos muy generales de desgaste, pero mínimo. De hecho, apenas zapatillas. Hay otra cosa también. Esto te iba a preguntar justo ahora, Juan. Aquí tenemos lo contrario aquí. Exacto. ¿Qué pasa con esto y qué pasa con esto? Vale, aquí. Nosotros partimos de, por ejemplo,
La nota La. La nota La es una nota que cuando la tocamos... Buscamos un cuerpo de otro clarinete también para que se vea lo diferente que es. Si tienes aquí de todo. Esto es lo típico. Eso sería lo típico. ¿Vale? Dos oídos, ¿vale? Que están por debajo de la madera. Aquí tenemos un oído que sube tipo chimenea por encima y otro que está por debajo, pero que le hacen un rebajo al estilo este de aquí, ¿eh? Eso es. Pero eso precisamente es para un tema muy importante, que es cuando el La se suele corregir para que no esté tan alto. Este es un La que está corregido. Normalmente el profesor lo que nos dice es aproximar el dedo para bajar el La, ¿no? El La este no queda alto. Cuando corregías esto en el Sol, soplaba mucho, porque choca aquí todo el tema del aire. Entonces lo que han hecho es, con el Sol, en vez de tener que abrir mucho esta llave, que era una de las soluciones, poderlo abrir, hacen este rebaje para lo mismo, porque aerodinámicamente salga el aire y no genere turbulencias con la zapatilla. Muy bien. Y el tema de la chimenea, creo que es más una posición tanto acústica como de afinación. Es un recurso que sobre todo hace que el registro grave esté muy limpio y muy afinado. Es quizá lo que más destacan, y incluso en el La, que el La cuando haces el Mozart o cuando haces un repertorio muy específico, son situaciones un poco, bueno, pues que tienes tú que trabajarlo mucho de garganta y de mordida, y de esta manera estás más tranquilo. Esta placa... Yo cuando la vi dije, eso es para decir que tienes un Paco. No, Lleva un Paco. Pero tengo entendido Tiene que un también sentido. que tiene un sentido, ¿no? Explícalo tú. Que... El primer sentido que tiene es, como hemos dicho antes, Diego estará harto de corregir estas dos llaves, porque la gente no monta bien el instrumento, no agarra bien el instrumento y dobla el mecanismo. Exacto. Es un desastre. Sí. Un desastre. Entonces, con esta placa, al hacer la fuerza, no se mueve el mecanismo y es mucho más fácil tanto de montarlo como de que permanezca el ajuste más tiempo, ¿vale? Claro, es que es una llave muy estable. Yo añado también que es un punto también de resonancia que te añade dentro del mecanismo. Otro resonador, pues ya llevamos tres. Es otro resonador. Bueno, yo lo veía como esto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Lo veía más como un efecto de resonador, como coger y poner un punto de peso más, además en esta zona tan conflictiva, porque sabemos también que los que hemos experimentado un poco con resonadores o puntos de donde sumas peso, te afecta a determinada parte del registro del instrumento, a determinadas notas y no a todo. Entonces, aquí la zona conflictiva, tenemos una compensación, tenemos un resonador, estamos buscando algo concretamente, ¿no? En esta zona que hay problemas de afinación y de proyección, estamos ya casi a las afueras, casi sobre la campana, donde mucho no se puede trabajar habitualmente, ¿no? Y con esto han ganado. Yo quizá hay dos cosas que estaría chula comentar, que es, vamos a ver ahora cómo estarían las zapatillas, cómo las ve Diego para un instrumento del tiempo que lleva, ¿vale? Pues unas zapatillas bastante novedosas, y luego el voicing groove, que en el Lumière lleva doble. Doble por el single. Bueno, y el plateado del mecanismo, que se lo ve intacto. Es brutal, ¿eh? Y tú tocas, ¿no? Y toco, yo toco en orquesta. No hay toco- nada. El desgaste típico ni siquiera se empieza. Normalmente donde siempre se hace contacto de los dedos, que aunque la plata se mantenga, suele empezarse a poner un pequeña poco marquita, ¿no? mate. Sí. Un poco pierde el brillo en alguna zona donde siempre se hace el contacto. Aquí están impecables. Bueno, también porque es cuando verdad cuando acabas de tocarlo limpias. Sí, es verdad que soy muy, en ese sentido, cuido mucho los instrumentos, pero Diego ha visto mis otras parejas de instrumentos, siempre acaban teniendo un poquito de Sí, marca. sí, que es normal cuando se tocan muchas horas al día. Y en este sentido, Nada, de momento muy bien. Está impecable. Yo creo que si pasamos un paño para plata ahora, El paño se queda impregnado de plata. no, pero se vende como nuevo. Vamos a ver un par de zapatillas o quieres ver los de los Voicing Groove. ¿podemos ver Voicing Groove y luego ya desmontas? Vale, explica lo que es un Vale, Voicing Groove. ¿qué es un Voicing Groove? Mirad, el Voicing Groove es una cosa que es... Al final todo el tema este acústico lo tenéis que notar. O sea, yo os puedo contar ahora 1000 historias, pero lo vais a notar. Voicing Groove lo que hace es una incisión. En principio va con una incisión, ¿vale? La campana es como un arito, que no sé si aquí se va a ver. Ahí está, Vale. ahí está. Y tenemos dos incisiones. Sí. En vez de ser un voicing groove, es un doble voicing groove. Esto lo que hace
es nosotros cuando tocamos el clarinete, hacemos un ligero movimiento de garganta en los cambios de registro. De hecho, os voy a hacer cantar. ¿Vale? Esto va a ser trending topic. ¿Sí? Voy a hacer cantar. Tío, espera, Vamos a tío. hacer. Vamos a ¿Qué hacer. quieres? Yo quiero ayudar a Diego a Con hacer la eso. mano. Hace mucho que no canto. Quiero que hagamos una nota grave. Quiero que hagamos así. Oh. Y los que lo estáis viendo también, ¿eh? Quiero que hagáis. Oh. Ya en agudo. Oh. Vale, bien, perfecto. Pues eso es lo que hacemos nosotros Hemos venido aquí. a cantar. Ah, vale, vale. Ese gesto que hacemos en la garganta, ¿vale? Es lo que nos explican para hacer el cambio de registro más sencillo. ¿Qué hace el Voicing Groove? Hace que ese gesto que hacemos nosotros sea mucho menor. Es decir, nos facilita los cambios de registro y lo homogeneiza. Entonces, es algo que dices, vale, esto está muy bien, pero lo tienes que probar. ¿Vale? No Y tiene este más. Voicing Groove está en todas las campanas de Vacuum. Todas las campanas. Desde la más sencilla, la del alfa, Sí. luego la Vacuum Bell, que es lo que lleva el beta y el protégé, la New Traditional, la MOVA, y el único que lleva doble Voicing Groove Eso es lo mío. es el Lumière, Doble. que lleva doble. Lleva una, Pero son una un muy, poquito he más visto grande. que son muy estrechitos, ¿no? Lleva uno más estrechito y una más gordita. Vale. Sí. En función de la campana, varían el... Porque podemos mostrar lo que suele ser. Déjame ver. Vale. Ya, tío, ya has montado una llave, ¿eh? Porque yo las conozco. Las de quebracho. Esta... Cabracho. Esto es la Pacho. También, con Una un maravilla. anillito de fibra de carbono, muy sutil, y un Voicing Groove. Pero A ver, déjame ver. No se me va a caer, tranquilo. se puede ¡Uy! caer, se puede No, caer. que no. Va a aguantar. Sí, porque es una madera muy Porque la hice resistente. yo. Se rompe el suelo, ¿no? Se A ver, rompe el aguanta, suelo. aguanta que se lo enfocamos bien a... Ese es el típico Voicing Groove Que hay que decirlo. que se ve en otras marcas también, ¿vale? En modelos profesionales de otra marca. Que Vacuum lo aplica en toda la gama. Toda la gama. Muy bien. Toda la Vale, gama. ya está. Desde Muy el bien, alfa. muy bien. Que la pregunta es... ¿Tú probaste lo que hacía antes y después de esta campana del Voicing Groove? ¿Tú qué notaste? Bueno, exactamente un poco lo que explicabas tú, esa facilidad en cambio de registro. Y quizás lo que primero notas es en el registro grave esa redondez en las notas, ¿no? De que no acaben de salir totalmente abiertas, cambiando de timbre, ¿no? Esas dos notitas del final que suelen en algunos clarinetes, no en todos, pero suelen destripar en algún momento determinado. Aquí hay un poco de retención que hace que haya un poco de redondez. Yo no sé si tenía entendido que es una tecnología que hace tiempo se aplicó más en unas marcas, luego se dejó de hacer. Tú que trabajas con todas, ahora mismo en las gamas profesionales... En gamas profesionales se suele ver esto, sí, en Con- campanas de gamas profesionales. Yamaha Custom, clarinetes en Legends y Prestige y... Una tecnología que mirar, ya la podemos disfrutar, pero aquí la pueden disfrutar hasta los peques. Bueno, en el mecanizado, tal y como se producen los instrumentos hoy en día, es un pequeño detalle que creo yo que vale la pena aplicarlo. No, Es fácil de hacerlo. No, es fácil. El mecanizado actual de este tipo de partes es prácticamente 100% automatizado. Control numérico. Sí. Control numérico, y que hacer esto es muy fácil. Es nada más que una línea de programación. Y ahora vamos con el desgaste, que podéis ver tanto Zapatillas. fieltros como zapatillas. Zapatillas. A ver cómo las ves tú, Diego. Pues impecables. Esto es cuero, ¿eh, Juan? Sí, esto es piel hidrófuga. Entonces, ¿qué tiene de especial esta zapatilla? Mirad, nosotros cuando llegó la marca a España, vimos que Vacuum trabajaba casi todo con Valentino. Valentino, los acabados así más altos, pero era Valentino. Entonces, no nos acababa de convencer porque es una zapatilla muy porosa y que chupaba un poco esa sonoridad que se busca aquí, ¿no? Entonces, estuvimos probando diferentes materiales y vimos que la piel era el sonido que más gusta, más redondito, pero tiene un hándicap la piel, que ahora os va a enseñar una zapatilla de piel normal. quería mostrar, esto no es Valentino, pero es del tipo Valentino, Vale. para que sepan también de lo Pues que hay, estamos hablando. hay una piel que está bien. Bueno, esto sería Valentino. Esto exacto. es Valentino, y ahora una de la misma medida, pero en Bien. cuero. Buen cuero, exacto. Vale, para que veáis. Entonces,
esto lo que era es un poco poroso, chupa un poquito. Esto ya tiene la sonoridad que nos gusta, pero el problema que tiene es que a nivel de durabilidad se acaba hinchando y desajustando esa zapatilla. Entonces en Vacuum encargaron una zapatilla especial para el Lumière, que es una zapatilla que lleva un tratamiento hidrófugo, es decir, la piel no le afecta la humedad ni el agua, no se va a hinchar, no se va a desajustar. Vale, lo que se suele decir también a veces cuando buscamos como waterproof. Es exactamente eso, sí. Es decir, no le afecta, ¿vale? Claro, y lo bueno es que si os fijáis, la zapatilla está la misma pisada, no se ha inflado. Y luego la otra parte positiva que tiene es que en la parte interna tiene una especie de silicona que lo que hace es que no se deforma, ¿vale? Entonces, lo chulo y lo que hemos visto que en músicos que tocan muchas horas como son, por ejemplo, Fuster, ¿no? Que es el caso más cercano que tenemos aquí, él toca muchísimas horas. No hemos tenido que cambiar zapatillas. Las que hemos cambiado es por rotura, porque se ha tocado, montado o algo, pero no por desgaste de tocar, sino porque... Bueno, lo que hay que pensar es que normalmente donde hace contacto la zapatilla en los oídos tiene un cierto filo. Eso es. ¿Vale? Y no deja de hacer con el tiempo, con el uso, es como un cáter. Básicamente para que lo vierais, o sea, son 3 años de uso y están... Tampoco veo óxido en el muelle, Juan. No hay, es que no hay... es que no esto es típico también, que este de aquí, por eso quería sacar estas dos, ¿no? Porque son zapatillas que normalmente o se les forma sarro, ya no es tanto que hay condensación, sino también que hay saliva en esta zona, ¿vale? Porque están muy cerca de la boca. Entonces, toda esa humedad, normalmente en este muelle, nada. Y con la humedad que tenemos en Cataluña en general, ese óxido se forma acá en nada, en meses, ¿vale? Y tenemos un clarinete de 3 años donde fieltro de contacto, aquí no vemos desgaste. Fieltro de contacto aquí muy poquito, pero es normal porque le está dando a una bula. Un pilar redondo. Sí. No hay óxido. No hay sarro en zapatillas. ¿Qué más queremos? Los tornillos. ¿Qué más queremos? ¿Qué me puedes decir de los tornillos? Perfectos. Perfectos. Pero mira. Esto que acabamos de sí, descubrir aquí abajo. Sí. Eso lo vi yo también. ¿Eh? Un problema resuelto. ¿Eso para qué es? Esto es un trozo de teflón. Eso me lo llegaste a hacer tú hace mucho tiempo. Exacto. Un trozo de teflón para el deslice de este muelle. Este de aquí. Porque si no se acaba... Claro, aquí, en otras marcas, esto lo hacen con un rectángulo como este, pero en metal, en acero. Para que el muelle este, en vez de deslizar sobre la madera, que va a producir un desgaste en la madera, va rascando. Entonces cada vez se frena más. Sí. Lo hace sobre el metal. Pero nos estamos encontrando con algunos modelos en concreto, y especialmente zonas muy húmedas como Cataluña, que se oxidan mucho. Y ese ruinado, ese óxido marrón que suele formarse, acaba haciendo de freno también. Entonces la forma que trabaja... ¿Por qué hago esto? Porque este muelle plano o de ballesta, ¿vale? Trabaja deslizándose. Si esta es la base del cuerpo, este es el muelle, cada vez que uno aprieta la llave hace este movimiento, ¿vale? Haciendo este movimiento sobre la madera acaba socavando y cada vez se va frenando más. Sí. Cuando lo hace sobre metal, la placa esta se acaba oxidando, entonces ese óxido va haciendo que se vaya frenando. Sobre el teflón no puede hacer ninguna de estas dos cosas. El teflón es un material muy duro y que desliza súper bien. Entonces, esto va a funcionar bien siempre. Sí. ¿Pero quién piensa estas cosas así? O sea, va muy bien. ¿Quién ha pensado esto? De hecho, lo divertido es que no hay óxido porque es que no hay agua. O sea, no me he encontrado problemática de agua. Ahora me gustó. Ahora sí me gustó. Ahí está, el teflón. ¿Y qué más? ¿Dónde se le puede ver un poco el talón de Aquiles? Pero habría que cortarlo por la mitad, ¿no? Si le buscáramos un talón de Aquiles. No, vamos a la sierra. Claro. 3 años, ¿eh? Esto está perfecto. A ver si se puede ver, si se puede enfocar, no sé, con una luz de fondo. Sí, porque yo, de hecho, ahora os voy a explicar, porque no empecé justo al principio, que así no harían casi 4, porque no había el sistema del Tom Koyman, ahora os lo vamos a explicar, que Bartolomé va a preparar un vídeo de esto,
Sí, bueno, se ve perfecto. ¿Sí? Sí. Está Yo antes... ¿Está enfocado? El bore enfocado, está apagado. perfecto. El bore está perfecto. Yo antes de eso me sorprende, por ejemplo, gira un poco eso que es un Lumière, ¿no? Estamos hablando de Lumière. sí. Gíralo. Gíralo. Esta barrita de aquí, Sí. esta, en el clarinete La Ah, está... sí, lo podemos o no? coger. Lo podemos coger. Venga. Mientras le voy a poner las llaves aquí porque que no se quede nada. Y eso explica, si nos explicáis por qué, también... Sí. Pero yo cuando lo vi pensaba, mira, me han dado defectuoso. Anda defecto y me lo digo. Sí, sí. Me han dado defectuoso. De hecho, Cristo me dijo lo mismo. Oye, este clarinete tienes todo doblado. Y no, Le dije, no, hombre, no, esto es para que... Cuando lo tocas, Está todo pensado. está todo pensado, ¿veis? Está todo Cuando tú pensado. tocas, que no toques la barrita. A ver, Vale. enséñalo. Ahí. ¿Veis que está doblado? Sí. No es No es doblado, es que está diseñado así para que cuando tocas, Ujú. ¿veis? Depende cómo tengáis la mano, si es más gruesa o menos, Sí, que no tengáis te un moleste. margen. Y en el de si bemol no pasa eso. Eso es. ¿Por qué? Pues no lo sabe. Pues porque fíjate que la Está en otra armonía... posición. Por la posición, que La es posición, diferente. sí, Está en otra posición la llave. fíjate. Ah, ¿cómo saber? Ya hay ese margen, Vale. ¿vale? En este, en cambio, si no lo hubieran puesto estaría chocando, ¿lo veis, no? Vale, ¿qué más? ¿Qué A más? ver, ¿Qué hemos esto, dicho? el soporte este que le has puesto. Ah, tú claro, aquí. A claro. ver. Entonces, ¿por qué no tiene unos meses más? Porque me esperé a que hicieran esto. Entonces, bueno, gracias a Bartolomé yo descubrí el tema del Tom Koyman y Diego fue el primero que me lo instaló en mi anterior instrumento. Entonces, es una tecnología, la del Tom Koyman, que es muy guay porque optimiza el rendimiento del músico, no generas tanta tensión, es más ergonómico, es muy guay, yo os lo recomiendo. Entonces, el único hándicap que tiene es instalarlo, que a veces pues es fácil. Si el apoyapulgar tiene exactamente los tornillos en su sitio, es más o menos sencillo, pero en este caso, Vacuum tiene un apoyapulgar muy concreto. No sé si tenemos aquí, ¿tú tienes los tuyos? Sí. El Lano lo tienes con el apoyapulgar. Sí. Os vamos a enseñar el apoyapulgar que viene, ¿vale? Y os voy a explicar el por qué hubo que hacer esto en específico. Pero le he quitado la anilla, ¿eh? La anilla para el... Eso se lo has quitado. ¿Cómo lo has quitado? ¿Lo has cortado? No, se puede, No. se enrosca y se enrosca. Se la he Mirad. quitado porque... Ah. usted me Este dijo que la apoyapulgar quitara. es muy bonito, es muy ergonómico, está muy bien pensado. Pero claro, si os fijáis, tiene 3 tornillos que para el Tom Koyman, para la plaquita, no funcionaba. Perfecto. Lo que le pedí a Morri era, mira, a mí me encanta el Lumière, yo quiero tocar con esto, pero necesito algo para no agujerar el instrumento. Claro, claro. Entonces, de hecho creo que también lo estuvimos mirando. Claro, porque esto es un hueco. A ver, con la forma, si Va quitamos, dentro de la... si quitamos la placa esta, si quitamos los 3 tornillos, cuando sacamos, está insertado en la madera. Eso es. El soporte. Entonces, claro, la base del Tom Koyman quedaría en el aire. Claro, que es una plaquita, es una placa una metálica. placa. ¿Qué es lo que se hizo? Se cogió la base que veis aquí, o que veis aquí, ¿vale? Sí, Esta sí, base sí. que es triangular, y se le añadió como la placa del Tom Koyman, ¿vale? Entonces, esto es una pieza fija que se saca y se pone. Lleva la misma regulación del Tom Koyman, de hecho hablaron las dos empresas, y ahora ya se vende el Lumière, que tú te puedes comprar el Lumière con la placa y el Koyman añadido. Y es una manera en la que el instrumento no sufre, porque no hay que agujerarlo, que es una pena agujerar un instrumento. No, claro. Y es súper cómodo, yo estoy súper contento. Bueno, a veces surgen cuartos de tono interesantes. Para música. Para ¿no? música. Árabe, especialmente si lo haces. Si le metes mucho, ¿no? Tienes ahí Sí. el vibrato ese mágico, ¿no? Pues eso es un sistema que está muy guay, que pues ahora ya hay músicos que, por ejemplo, Bartolomé también lo está usando, Sí. Jesús Carrasco, Cristina Strike, hay bastantes músicos que se lo han puesto en su instrumento. Muy bien, muy bien. Y es sencillo. No sé si hay más... Anillo de fibra de carbono en la campana. ¿Vale? Si vemos, si podemos levantarla, pensaríamos que es una campana por cómo se ve, que puede llegar a pesar mucho, porque vemos aquí mucha madera. No vemos el anillo metálico, pero vemos que le dejan ahí cuerpo. Sin embargo, no pesa nada. Bueno, pesa No, normal, lo normal. lo normal. Igual que los barriletes tampoco llevan aros, ¿vale? O sea, es un clarinete que no lleva ningún aro metálico, entonces eso reduces mucho
peso, que luego evidentemente puedes aprovecharlo para en el mecanismo poner... Bueno, lo buscan el peso Lo que lo buscan necesites. en otro punto, donde se necesite, donde hemos visto que a han veces puedes colocado decir, no, es resonadores. que pesará más o pesa... Es un peso... Está compensado. Lo que han quitado por un lado lo han buscado de colocar por otro. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien, Diego. Te iba a decir que nunca las llaves hacia abajo. Te lo iba a decir, ¿eh? Sí, sí, sí. Nunca dejéis el clarinete así. Y menos si es el mío. Los demás hacen lo que Por eso lo he girado. Pues creo que ya está. De hecho, aquí está tu clari, ¿no? Este es el tuyo. Sí. También, ¿cuánto sé que También lo se ve... tenés? ¿Cuánto? ¿Cuánto sé que lo tienes? Pues hoy es... ¿2 ¿lunes? años? Hoy es martes. Pues 2 años. Más o menos. También lo vemos guay. Sí, sí. Tienen muy buena duración, no sé. La durabilidad es guay. Ya Bueno, lo eso es veremos. quedar aquí 4 años y mirar cómo está, Vale. ¿no? Así Sí, 4 sí, sí. años. Yo qué sé, a lo mejor en 4 años ya no estamos. ¿Hay alguna cosa que te diga la audiencia o algo que quieras tú? preguntar? Si queréis saber alguna cosa más sobre el Lumière, o sobre Diego, o sobre Juan, pues solo tenéis que escribirlo ahí, debajo, en los comentarios. No. Yo me he quedado un poco flipando, ¿no? Porque habían cosas que no tenía ni idea. Habéis estado hablando, ha habido momentos que estabais hablando como en chino para mí, pero bueno, es igual. Yo me quedo con lo bien que funcionan a nivel de mecanismo y a nivel sonoro. Son Mercedes, no, son Ferraris. Ferraris. Son Ferraris. Ferraris canadienses. Sí, señor. Vale. Nos queda pendiente, Juan, Dime. y Tolo, cuando le hagas la entrevista a Morri, esa Sí. entrevista en privado, Sí. sobre Los resonadores, entre comillas. el efecto que hace. Sí, está resonador. Este en particular, que ahora, si lo vemos por la parte de atrás, míralo ahí, que es una galleta. Sí, pero eso está hecho aposta, ¿eh? Es una galleta. Eso A está ver, aposta. Galleta ¿qué María. hace la galleta Sí, María? sí. Ahí. Queremos saberlo. Pues eso lo preguntamos. Nada, se ve fantástico. ¿Quieres mostrar un cocobolo? Claro. ¿Tienes por ahí? Sí. Los tengo. Ah, no, estos son los de Juan, ¿no? Los míos están aquí. Pero te enseño el de la. Pero es verdad que se te ha puesto... Tío, pero con esto el tiempo es ha ido- granadillo. No, no. Venga, hombre. Se está oscureciendo. Y eso es la luz, es la luz. Esto no es cocobolo. Sí, sí, Te sí. engañaron. Si le quieres un barrilete para verlo también. Mira, este que... Esto no es cocobolo. Que sí que es cocobolo, que se oscurece. Es que toco mucho. A veces cuesta, ¿eh? No, vamos a aclarar, y la gente lo tiene que saber. Todas las maderas, la que más y la que menos, contienen tanino. Lo del vino. Claro, el tanino es lo que oscurece las maderas. Ajá. Es normal que cuando están más recientemente procesadas, Sí. que se vean con mucho color, muy claras, Vale. y con el tiempo se oscurecen. Aunque tengan un tratamiento exterior y todo, pero va saliendo el tanino hacia el exterior y las va oscureciendo. Pero- y todas las maderas Pon las contienen. juntas. Sí, bueno, mira, con la campana quizás como se ve más fácil, ¿no? ¿Ves? Esto es... Bueno, esto depende de la luz. Mira, si lo ponemos aquí, quizá, Está la luz de... se ve mejor así. Ahí. Sí, sí. Bueno, la verdad es que sí, se ve Es un una poco, parte sí. anaranjada. Yo siempre digo, el cocobolo es Sí. oscuro, pero aunque sea muy oscuro, siempre se ve, nota un toque anaranjado Y los cuerpos, mira, este por en ejemplo. los cuerpos. Ya que los sacamos, que se ve, ¿no? Por la parte de aquí. Bueno, este es de la... Bueno, Este es igual. Ahí está, pero se ve... A ver, se ve mejor en directo. Pero sí, bueno, es lo que dice. Pero bueno, lo Y vamos lo- a ver. Este clarinete Está bien. tiene 2 años ya. Normalmente Sí. cuando lo vais a ver nuevo, lo vais a ver y de hecho, mucho más lo claro. curioso es que nuevos a veces vienen oscuros porque es también en función del sol que le ha tocado a la madera. La madera. Porque hay maderas que dicen, ¡buah, me encanta este barrilete porque es súper como especial! Bueno, ha Bueno. tenido la suerte de que, Bueno, de que hace esa forma. O... de nuevo puede haber una diferencia, claro, obviamente. Más oscuro, más claro, con más beta, menos beta. Depende también de la parte de la madera, del interior, más del exterior, ¿no? Depende del árbol y lo que dices tú, el sol, cómo han sido esos veranos o esos inviernos que ha tenido esa planta. Pero lo que es cierto es lo que decíamos, que igual al cabo de un tiempo los vamos a ver cada vez más Más oscuros. más oscuros. Pues nada. Muy bien, señor. Oye. Vacuum.
Bueno, pues ya hemos hecho... Yo pensaba que Seguirlo, Diego, escribirle mucho, Yo Que a pensaba- todos yo lo pen- tenéis bombardeado. Escucha, yo pensaba que íbamos a rajar el clarinete por la mitad. Pues yo pensaba, bueno, pues que lo hagan con el de Juan. Que lo hagan con el mío. Vamos a la máquina, la tengo preparada. ¿Ah, sí? ¿Tienes una máquina? Enséñanos la máquina. Claro. No hay más, no hay mucho más que decir. Pues lo damos por finiquitado. ¿No? Lo damos por finiquitado, ¿no? Sí. Este destripe. Destripe, y si el tenéis- destripe de hoy. Que nada. Si quieren más modelos o más cosas, que te lo escriban. Te lo escribo. Sí, cualquier duda de todo esto que nos han explicado que ha sido un poco chino, nos lo preguntáis y estos dos responderán, ¿vale? O si no, Morri también te puede responder. Venga, hala. Un saludo. Venga. Miraros. Adiós.